Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y hoy vamos a hablar sobre la neurofisiología. ¿Qué es la neurofisiología? Es un estudio funcional de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso central, periférico y atómico. También es una rama de la neurociencia. Las neuronas son unas células que contienen la capacidad de transmitir el impulso nervioso en forma de corriente eléctrico, y el impulso nervioso solo se propaga a un sentido. Ahí podemos ver en la imagen el sentido del impulso nervioso. Cada una neurona es estimulada y se origina a unos cambios eléctricos que empiezan en las dendritas y pasan en el cuerpo neural y terminan en el axón. Ahí vemos las dendritas y el axón. Vas diciendo todo, ¿ya? ¿Cómo se conectan las neuronas entre ellas? El funcionamiento básico del sistema nervioso depende de una enorme cantidad de diminutas células. El cerebro tiene más de 1.000 millones de ellas y son especializadas en distintas funciones. Las neuronas sensoriales captan la información que procede a los ojos, al oído, a la lengua y a la piel. En cambio, las neuronas motoras llevan un mensaje desde el cerebro hacia el organismo. Todas las neuronas se comunican entre ellas a través del sistema electroquímico, estableciendo conexiones que influyen en la forma en que se comportan, en el pensamiento, en cómo nos movemos. Conexiones neuronales. Una vez que las neuronas llegan a su destino final, estas deben hacer las conexiones adecuadas para que la función particular, como la visión o la audición, pueda emerger. A diferencia de la inducción, proliferación y migración que se producen internamente durante el desarrollo fetal, las siguientes fases del desarrollo del cerebro son cada vez más dependientes de las interacciones con el medio ambiente. Después del nacimiento y más allá, las actividades por las que se escucha una voz respondiendo a un juguete e incluso la reacción provocada por la temperatura en la sala principal dependen de más conexiones entre las neuronas. Las neuronas se interconectan a través de un crecimiento de dendritas del cuerpo celular que reciben señales de otras neuronas y el crecimiento de axones de la neurona que puede transportar señales a otras neuronas. Los axones habilitan las conexiones entre las neuronas a distancias considerables, a veces el lado opuesto del cerebro en desarrollo. En el caso de las neuronas motoras, el axón puede viajar desde la médula espinal hasta el fondo de un músculo del pie. Los conos de crecimiento, ampliaciones en la punta del axón, exploran activamente el medio ambiente ya que buscan su destino exacto. Los investigadores han descubierto muchas moléculas especiales que ayudan a guiar el crecimiento de conos. Algunas moléculas se encuentran en las células con las que los conos de crecimiento entran en contacto, mientras que otros son liberados a partir de fuentes encontradas cerca del cono de crecimiento. Los conos de crecimiento a su vez llevan moléculas que sirven como receptores para las señales ambientales. La unión de las señales particulares con los receptores se dice al cono de crecimiento si se debe seguir adelante.
detenerse, retroceder o cambiar de dirección. Estas moléculas de señalización incluyen proteínas con nombres como netrina, semaforina y heprina. En la mayoría de casos se trata de familias de moléculas relacionadas. Por ejemplo, los investigadores han identificado por lo menos 15 semaforinas y al menos 9 efrinas. Tal vez el hallazgo más notable es que la mayoría de estas proteínas son comunes a muchos organismos de gusanos, insectos y mamíferos, incluyendo seres humanos. Cada familia de proteínas es menor en las moscas o los gusanos que en los ratones o humanos, pero sus funciones son bastante similares. Como resultado de ello, ha sido posible utilizar los animales como modelos experimentales más simples para obtener el conocimiento que se puede aplicar directamente a los seres humanos. Por ejemplo, la netrina. Primero fue descubierta en un gusano y mostró guiar neuronas alrededor de los anillos nerviosos. Más tarde se encontraron netrinas de vértebras guiando los axones alrededor de la médula espinal de mamíferos. Los receptores para netrinas se encontraron entonces en los gusanos, un descubrimiento que resultó muy valioso en la búsqueda de los correspondientes y afines receptores humanos. Una vez que los axones alcanzan sus objetivos, forman conexiones con otras células en la sinapsis. En la sinapsis, la señal eléctrica del axón enviar se transmite por neurotransmisores químicos a las dendritas, que reciben de otra neurona, donde puede provocar o prevenir la generación de una nueva señal. La regulación de esta transmisión en la sinapsis y la integración de las aportaciones de los miles de sinapsis que cada neurona recibe son responsables de la asombrosa capacidad de procesamiento de información del cerebro. Para que el procesamiento se produzca correctamente, las conexiones deben ser muy específicas. La especificidad surge de los mecanismos que guían cada axón a su área de destino apropiado. Moléculas adicionales median el reconocimiento del objetivo cuando el axón de la neurona elige la diana adecuada. La pequeña porción del axón que contacta con la dendrita se especializaba para la liberación de neurotransmisores y la pequeña porción de la dendrita que recibe el contacto está especializada para recibir y responder a la señal. Moléculas especiales pasan entre el envío y recepción de estas células para asegurar que el contacto se forma correctamente y que las especializaciones de envío y recepción se corresponden con mucha presión. Estos procesos garantizan que la sinapsis puede transmitir señales de forma rápida y eficaz. Finalmente, todavía otras moléculas coordinan la maduración de la sinapsis después de que se ha formado, de modo que pueda adaptarse a los cambios que se producen cuando nuestros cuerpos maduran y cambian de comportamiento. Los defectos en algunas de estas moléculas se cree ahora que provocan en la gente susceptible desórdenes como el autismo. La pérdida de otras moléculas puede subyacer en la degradación de la sinapsis que se produce durante el envejecimiento. Una combinación de señales también determina el tipo de neurotransmisores que una neurona utiliza para comunicarse con otras células. La plasticidad sináptica. Cuando está ocupada en un nuevo aprendizaje o en una experiencia, el cerebro establece una serie de conexiones neuronales. Estas vías o circuitos neuronales son construidos como rutas para la intercomunicación de las neuronas. Estas rutas se crean en el cerebro a través del aprendizaje y la práctica, de forma muy parecida a cómo se forma un camino de montaña a través del uso diario de la misma ruta por un pastor y su rebaño. Las neuronas se comunican entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis y estas vías de comunicación se pueden regenerar durante toda la vida. Cada vez que se adquieren nuevos conocimientos a través de la práctica repetida, la comunicación o la transmisión sináptica entre las neuronas implicadas se ve reforzada. Una mejor comunicación entre las neuronas significa que las señales eléctricas viajan de manera más eficiente a lo largo del nuevo camino. Por ejemplo, cuando se intenta reconocer un nuevo pájaro, se realizan nuevas conexiones entre algunas neuronas. Así las neuronas de la corteza visual determinan su color, las de la corteza auditiva atienden a su canto, y otras al nombre del pájaro. Para conocer el pájaro y sus atributos, el color,
la canción y el nombre son repetidamente evocados, revisitando el circuito neural y restableciendo la transmisión neuronal entre las neuronas implicadas. Cada nuevo intento mejora la eficiencia de la transmisión sináptica. La comunicación entre las neuronas correspondientes es mejorada. La cognición se hace más y más rápidamente. La plasticidad sináptica es quizás el pilar sobre el que la asombrosa maleabilidad del cerebro descansa. Neurogénesis. Considerando que la plasticidad sináptica se logra a través de mejorar la comunicación en la sinapsis entre las neuronas existentes. La neurogénesis se refiere al nacimiento y proliferación de nuevas neuronas en el cerebro. Durante mucho tiempo, la idea de la regeneración neuronal en el cerebro adulto era considerado casi una herejía. Desde 1944, pero sobre todo en los últimos años, la existencia de la neurogénesis se ha comprobado científicamente. Y ahora sabemos qué ocurre cuando las células madre o un tipo especial de célula que se encuentra en un giro dentado, el hipocampo, y posiblemente en la corteza prefrontal, se divide en dos células, una célula madre y una célula que se convertirá en una neurona totalmente equipada, con axonas y dendritas. Luego estas neuronas migran a diferentes áreas, incluso distintas entre sí, del cerebro, donde son requeridas, permitiendo de esta forma que el cerebro mantenga su capacidad neuronal. Se sabe que tanto en los animales como en los humanos la muerte súbita neuronal es un potente disparador para la neurogénesis. El sistema nervioso periférico comprende la neurona motora inferior. La neurona motora inferior o neurona motora alfa se define clásicamente como aquella cuyo cuerpo celular y dendritas se encuentran en el sistema nervioso central y en el axón se extiende hacia los nervios periféricos hasta sinaptizar con las fibras del músculo esquelético extrafusal. Los cuerpos celulares de estas neuronas se localizan en el asta ventral de la materia gris de la médula espinal o en los núcleos de los nervios craneales del tronco del encéfalo. Esta es la vía final habitual a través de los cuales los canales del sistema nervioso central envían las órdenes a los músculos esqueléticos respectivos o combinaciones de estos músculos para producir el movimiento. Esta definición procede al descubrimiento de las neuronas motoras gamma, que inervan en el uso muscular y que algunos autores consideran también como la neurona motora inferior. La neurona motora superior. La neurona motora superior son las neuronas del sistema nervioso central que influyen en la neurona motora inferior. Típicamente se ha considerado que son las neuronas que se originan en las rutas córtico-espinal, desde la corteza cerebral a la médula espinal, y córtico-bulbar, desde la corteza cerebral al tronco del encéfalo, y motora del tronco del encéfalo, o bulbo espinal, del tronco del encéfalo o médula espinal. Las neuronas motoras superiores envían axonas hacia la médula espinal o hacia el tronco del encéfalo para controlar las neuronas motoras inferiores. Se clasifican típicamente como las neuronas responsables de la conversión de los estímulos externos del medio en estímulos internos. Se activan a través del impulso sensorial, visión, tacto, oído, etc. Las neuronas sensoriales se activan por modalidades físicas tales como la luz, el sonido y la temperatura. En los organismos complejos, las neuronas sensoriales transmiten su información al sistema nervioso central y en organismos menos complejos como Hidra, directamente a las motoneuronas. Las neuronas sensoriales también transmiten impulsos eléctricos al cerebro para un posterior procesamiento y actuación. Por ejemplo, las neuronas sensoriales olfatorias realizan sinapsis con las neuronas del bulbo raquídeo, donde se procesa el sentido del olfato. Comprendiendo las condiciones que inducen la plasticidad. ¿Cuándo? ¿En qué momento de la vida del cerebro está más abierto al cambio? Cuando es expuesto a estímulos ambientales. Parece que los patrones de plasticidad son diferentes dependiendo de la edad realmente.
Todavía queda mucho por descubrir acerca de la interacción entre el tipo de actividad inductora de plasticidad y la edad del sujeto. Sin embargo, sabemos que la actividad intelectual y mental induce la plasticidad del cerebro cuando se aplica tanto a personas mayores sanas como cuando se aplica a ancianos con una enfermedad neurodegenerativa. Más importante aún, parece que el cerebro es susceptible de cambios tanto positivo como negativo, incluso antes del nacimiento de su portador. Los estudios en animales muestran que cuando las madres embarazadas se establecen en un entorno rico en estímulos positivos, su descendencia posee un mayor número de sinapsis en las regiones específicas del cerebro. Y a la inversa, cuando se ha aplicado luz estresante a las embarazadas, se ha comprobado que su descendencia muestra un reducido número de neuronas en el córtex prefrontal. Además, parece que él es el más sensible a las influencias ambientales que el resto del cerebro. Estos descubrimientos son de suma importancia para el debate naturaleza versus entornos, ya que parece que el entorno puede inducir cambios en la expresión genética neuronal, cómo evoluciona la plasticidad del cerebro y cuál es el efecto de la estimulación ambiental aplicado a lo largo del tiempo. Esta es una pregunta de suma importancia para los problemas terapéuticos y las respuestas seminales que ofrecen la investigación genética en los animales plantean que algunos genes se ven afectados incluso en un lapso muy corto de estimulación. Otros genes adicionales son afectados durante un periodo de estimulación más largo, mientras que otros experimentan ningún cambio en absoluto, o de producirse se revierte su tendencia. Aunque el uso corriente del término plasticidad conlleva una connotación positiva, en realidad la plasticidad se refiere a todos los cambios que se producen en el cerebro,